2025, se cumple un mes de la tragedia que conmovió al país. El colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, ocurrido en la madrugada del 8 de abril, durante una presentación del merenguero Ruby Pérez. El derrumbe dejó un saldo de 222 personas fallecidas y más de 200 heridas. Entre las víctimas se encontraban figuras públicas como el ex beisbolista Octavio Dotel, el exjugador Tony Blanco Cabrera, la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, y el diseñador de moda Martín Polanco. Las labores de rescate, que duraron más de 53 horas, permitieron salvar a 189 personas. La tragedia generó una ola de solidaridad nacional e internacional, con países como Estados Unidos ofreciendo apoyo y diversas instituciones suspendiendo actividades en señal de respeto. El presidente Luis Abinader declaró 3 días de duelo nacional y ordenó una investigación técnica para determinar las causas del colapso. Mientras tanto, el país continúa en luto, recordando a las víctimas y esperando justicia. Un mes después, la tragedia del Jet Set sigue viva en la memoria colectiva, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la seguridad en espacios públicos. Ciertamente continuamos con más de a primera hora y vimos un video allí acerca de que hoy cumplimos un mes de la triste tragedia del Jet Set y el desafío que representó para el área de la salud. Y en consonancia con esto, tenemos una invitada muy especial, quien es Yocasta Lara, directora del Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted por acudir a nuestro llamado en esta fecha. Justamente hoy también Día Mundial de la Cruz Roja y nosotros estamos abordando el tema del Jet Set, haciendo una panorámica de lo que significó para el Servicio Nacional de Salud, sus hospitales, esta tragedia. Y la pregunta que todo el mundo se quedó en el tintero, pasó en el Jet Set, pero si esto hubiese sido una tragedia mayor, ¿estamos preparados? Entiendo que sí. Entiendo que sí porque dimos respuesta oportuna y la magnitud de lo sucedido con relación a la cantidad de lo que recibimos en los hospitales y los fallecidos, nos dice que estamos preparados porque la respuesta oportuna salva vida. Y en este caso, de los 65 pacientes, bueno, 64 traslados para ser exacto se hizo desde el área 0 hasta los hospitales, pero la otra que se suma, los 65, llegó por sus propios medios. Por eso a veces uno dice 64, pero fue traslado, más una que llegó por sus propios medios. Y de esos 65 pacientes que recibimos en hospitales, lamentablemente fallecieron 3. A pesar de que los pacientes los recibimos en condiciones, algunos no tan críticos, pero la mayoría sí con graves daños. Y al día de hoy permanecen 3 pacientes ingresados aún luchando. Tengo una duda con relación a eso, doctora, porque solamente llegaron a hospitales del Servicio Nacional de Salud. Sí, sí. No a nivel nacional en los hospitales, en las clínicas privadas. No, hay algunos pacientes que se fueron a clínicas privadas a petición de ellos mismos, porque muchos tenían lesiones, pero estaban conscientes y pedían que se les llevara a alguna institución, a un centro privado. Sí, lo digo principalmente porque hay 189 personas que fueron las que rescataron con vida. Sí. Tal vez no todas llevaban atención hospitalaria, tal vez algunas se atendieron en la ambulancia y se despacharon. No. Todos fueron asistidos en diferentes centros, tanto privados como públicos, pero en esta parte, como nosotros somos Servicio Nacional de Salud y cero nos compete la red pública, pues manejamos nuestra información que nos compete. Pero sí, todos los pacientes
fueron trasladados a centro, porque independientemente de que no tuvieran una condición grave, había que dejarlo por lo menos en observación. Claro que sí. Sí, doctora, ¿cómo se coordinó la respuesta en este día? ¿Cómo fue la labor del SNS? ¿Cómo la abordaron? Cuando decían la cantidad de personas, ¿cómo fue todo el proceso? Bueno, primero, cuando pasa el evento, se activa emergencia intrahospitalaria que dirige la dirección, ¿verdad?, a la cual pertenezco. La doctora Ramírez activa lo que son los comités de emergencia de los diferentes hospitales, y ya desde el área 0, donde yo estaba en conjunto con un gran equipo encabezado por el general Méndez, pues según se iban derivando los pacientes, según la capacidad, nosotros íbamos entonces repartiendo, dividiendo, para que fueran llegando, para no abarrotar una sola emergencia. Y como la mayoría de las personas, dado el caso, eran pacientes con traumas, pues lo derivamos a los hospitales traumatológicos y a un hospital de tercer nivel, que es el hospital también Marcelino Vélez, que es un hospital general. Y una paciente que estaba en menos condiciones graves, la llevamos al Moscoso Puello. Claro. Sí, en el área metropolitana, ¿cuáles fueron los hospitales que jugaron un rol fundamental? Es decir, que recibieron la mayor cantidad de personas que fueron sacadas. El hospital Darío Contreras, un buque insignia, el hospital Ney Arias Lora, y en tercer lugar el hospital Marcelino Vélez. Fueron que recibieron la mayor cantidad. El Marcelino Vélez, con relación al Darío y al Ney, recibió menos. Pero en total, el hospital que recibió menos pacientes fue el Moscoso Puello, con una sola. ¿De qué se trata el protocolo de emergencia? ¿Cómo se activa? ¿De qué se trata? ¿Desde cuándo está? ¿Cómo sabemos que se tiene que activar ese protocolo? Inmediatamente hay una eventualidad que es notificada, pues intrahospitalaria. La doctora Ramírez, yo también como directora general, avisamos a emergencia, al encargado de emergencia que está en ese momento, y también se le notifica al director y al regional. Y ya ellos saben que hay una situación. Va a llegar algo. Exactamente. Entonces ellos activan todo lo que tiene que ver con farmacia, enfermería, laboratorio, todo lo que tiene que ver con el componente sanitario dentro de un hospital, para saber la eventualidad que va a llegar. Y si se requiere de un reforzamiento de personal, se le hace un llamado al personal asistencial de los hospitales para que asistan a reforzar el servicio. Claro. Sí, ciertamente, en caso de una incidencia mayor, digas un terremoto 7.8, 7.9. Dios nos libre. Dios nos libre. Dios mío, El sistema hospital. Doctora, usted está viendo a ese muchacho, ¿con qué seguridad dice El eso? sistema, lo digo, es porque para evitar que sucedan hechos como estos, uno debe estar preparado. Pero el sistema hospitalario está preparado para una mayor crisis que la del Jet Set. Pero nosotros hemos dado respuesta con relación a este caso. Todo va a depender, porque cuando tú me hablas de un terremoto de esa magnitud, pues nosotros tenemos hospitales que están bien equipados. Todo va a depender la circunstancia, ¿verdad?, los traumas que tengan los pacientes, lo que uno pueda resolver. Pero dimos respuesta, tenemos hospitales remozados, equipados, con tecnología de punta. Tenemos ahí, si nos vamos a los hospitales traumatológicos, podemos decir que el hospital Ney Arias Lora tiene equipamiento por primera vez de punta. También tenemos el hospital Darío Contreras, tenemos el traumatológico profesor Juan Bosch, y también es bueno notificar que nosotros somos una red de hospitales con más de 200 hospitales, lo que quiere decir que no tiene que ser que necesariamente, si una eventualidad pasa en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, pues los pacientes solamente se deban de quedar aquí. No. Sí hay un abarrotamiento en caso de una eventualidad, y los hospitales de aquí del Gran Santo Domingo, ¿verdad?, y el distrito de la región metropolitana se llena, pues entonces nosotros somos una red, buscamos dónde dar respuesta. Cuando digo dar respuesta, depende de la patología que tenga el paciente, de la eventualidad que presente, y sabe que los hospitales se dividen en hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Y de acuerdo a su cartera de servicio y a la eventualidad que presente el paciente, pues ahí lo podemos derivar. No necesariamente tiene que quedarse en la ciudad si no tenemos, ¿verdad? En este caso, unidades de cuidados intensivos que se pudiera, ¿verdad?, llenar en el caso del terremoto que plantea. Que Dios nos libre. Jesús, Dios mío. Decir, que Hasta Dios, me asustó. ¿verdad que sí? Porque Ay, es que no. lo dice con esa... Doctora, usted sabe que uno de los temas principales que se da cuando se da una eventualidad como esta es el tema de la sangre, y vimos que de inmediato se activaron jornadas de donación, que hubo varios días en donación de sangre constante, la gente acudió de manera masiva. El tema de la sangre en los hospitales, que no todos tienen un banco de sangre.
pueden tener un espacio para reservarla, pero no todos lo tienen. ¿Cómo lo manejaron? Mira, primero demostramos, ¿verdad?, que somos un país, un pueblo solidario. Inmediatamente se hizo el llamado de la necesidad que había de donar. Faltaban manos para trabajar, no personas que fueran, que se tuvieron que sentar a esperar que llegara. Se abarrotó el área del llamado. Tal como tú dices, en todos los hospitales no tenemos un banco de sangre, sin embargo tenemos laboratorio, tenemos nevera donde se pudieran conservar De manera correcta. de manera correcta, pero también contamos con lo que es Hemocentro, que es dirigido por el Ministerio de Salud Pública, y también tenemos lo que es la Cruz Roja Dominicana y algunos hospitales que sí cuentan con banco de sangre, que en caso de que se requiera y en un hospital no tengamos, ¿verdad?, el banco de sangre, pues no podríamos nosotros apoyar con ese hospital que sí tiene o con los demás centros que le acabo de mencionar. Claro. ¿A quién le toca dar el seguimiento a los pacientes? ¿Es el Servicio Nacional de Salud? ¿Es el Ministerio de Salud Pública? Lo digo porque como las dos son entes vinculadas al sistema de salud, y lo digo por el seguimiento psicológico, el seguimiento psicosocial de las personas que fueron afectadas, y tal vez ya algunos dados de alta, pero que tal vez tengan alguna situación que necesite, que amerite atención de otra índole. Bueno, mira, el Ministerio de Salud Pública es la parte rectora, que corresponde con todo lo que tenga que ver, protocolo y entre otras cosas, y nosotros somos la parte operativa. Tanto el Ministerio de Salud Pública tiene su departamento de salud mental, su dirección, y el Servicio Nacional de Salud también tiene una dirección que le corresponde dirigir esta parte, que está dirigido por la doctora Rubelina Santos. Ya ese tema incluso, la doctora Rubelina estuvo en el evento, en el área 0, y se dispuso de un personal asistencial de psicología y psiquiatría para los familiares que estaban en ese momento esperando respuesta de su familiar, ¿verdad? Y ya los que están en los hospitales, pues le dan asistencia, los que trabajan en el centro hospitalario. También se coordinó que ya esos pacientes dados de alta sí ameritaban, ¿verdad? Que por lo regular, en este caso sí, una asistencia en la casa hasta que se recuperaran y pudiera ir, ¿verdad?, por sus propios medios a los hospitales, pues se le está dando la asistencia. Pero en este caso, ¿la asistencia es particular o de forma de grupo? No particular. A los familiares, a las personas, a las víctimas. A los familiares y a las víctimas también. Claro que sí. Entonces, usted cómo, ¿en qué momento se dio cuenta? ¿A qué hora se dio cuenta? ¿Qué hizo? ¿Cómo le impactó? Porque, por ejemplo, al principio del programa hoy, que veíamos la portada del Listín Diario, decíamos, wow. O sea, tú lo ves en una portada y tú dices, wow. Justamente. Yo me estaba levantando para venir para acá. Cancelamos todos los invitados que tenían ese día, pues no había ningún otro tema que no fuera Jet Set. La primera llamada yo la recibí a las 2:17 de la mañana, perdón, no la primera, ya me habían llamado, no la había visto. No la había visto, sí, ya a las 2:17, que es la doctora Ramírez, que es la coordinadora de emergencia intrahospitalaria. ¿Y qué le dice? No, entonces con ella no me comunico, sino cuando cuando cojo ya la otra llamada, que me doy cuenta que el celular, digo yo, cuando veo ahí mismo se había caído la llamada de otra, que es la que dirige los hospitales de alta complejidad, la coordinadora, que es la doctora Made, que respondo. Me dice, digo, ¿qué pasó? Porque cuando entro, veo que tengo 11 llamadas. 11 llamadas a las 2 de la mañana y ya sí, se está. ¿Qué hace usted despierta a las 2 de la mañana? No, yo estaba durmiendo, el celular vibró. Entonces yo lo tengo en la mesita. vibraciones la despertaron. Sí, entonces cuando lo tomo, que veo, de una vez devuelvo y digo, ¿qué pasó? Claro, alterada, porque digo, esto no es normal. Entonces, que la doctora Made me dice, doctora, una desgracia. Se cayó el techo del Jet Set y se murió todo el mundo, fue que ella me dijo. Parece que lo impactante del momento, ¿tú me entiendes? Eso fue lo que ella, a esa hora se murió todo el mundo. Entonces, pararme, arreglarme, o sea, salir, no de que arreglarme, sino, ¿verdad? Uno tiene su tubi. Pero realmente... Me paré y me dirigí al área 0, ya ahí contacté con el doctor Rudy de Gracia, que trabaja con el general Méndez en el COI, el general y todos los demás, y por orden del doctor Mario Lama, que ya no tuvimos comunicación para decirle toda la eventualidad que había pasado, pues en lo que llegaba el doctor, entonces me dirigí al área a dar el apoyo y a comenzar a derivar los pacientes en conjunto con el COE. Sí, entonces podríamos decir que el SNS estuvo a la altura de las circunstancias en este suceso. Claro, desde el momento 0.
Y honestamente sí, fue muy impactante. ¿Alguien hace evaluaciones del sistema de salud para ver si hay mejora? Siempre hay oportunidad de mejora. Claro, Pero, por ejemplo, yo hago eventos. Después que yo termino un evento, aunque el evento quede 100% bien, yo hago una evaluación para ver qué podemos mejorar. ¿Eso ustedes lo hacen? Claro, y lo hicimos. Ya hicimos esa reunión la semana pasada, justamente. Hicimos que pudimos haber mejorado. En este caso, ustedes saben que algo fue muy impactante. Parte de mi equipo se Sí, medio no se me conjojaron. O sea, lo impactante, ¿tú me entiendes? Estaban como, entonces hicimos, ¿verdad?, una reunión de equipo, porque fueron 2 o 3 los que son gente productiva y gente activa, pero el impacto de la tragedia, la parte emocional, no me la manejaron en ese momento, pero gracias a Dios que no pasó a mayores, porque nosotros somos un equipo de más de 30 personas y 2 o 3, claro que hacen falta, pero también entendemos que no es para menos. Claro. Y de verdad que en el momento, como digo, yo le doy gracias a Dios que me dio la fortaleza para estar ahí, pero ver lo que uno estaba viviendo no era fácil. Y yo le voy a decir que a nosotros nos afectó bastante también, que teníamos Semana Santa, que entendíamos que íbamos a descansar, a nosotros no nos toca descanso, teníamos trabajo. En el caso mío me tocaba varios de los temas del COE, pero con otra área que manejamos. Y el propio Méndez me dijo, váyase a desconectar, porque él me veía medio aérea, porque estaba demasiado todavía impactada con varias de estas cosas. Sí. Yo me pregunto, doctora Lara, ¿República Dominicana tiene sus propios parámetros o hay parámetros internacionales de cara a los protocolos de emergencia cuando se dan alguna de estas situaciones? Sí, nos manejamos con ambos protocolos, los protocolos nacionales e internacionales. Y entiendo que con relación a las últimas eventualidades que ha pasado el país, hemos salido bien. Porque hoy estamos hablando del jet set, pero también debemos de recordar que fuimos uno de los primeros países en salir a flote con el tema del COVID-19 y que fuimos reconocidos mundialmente por ser uno de los países que aperturó la economía más rápido y hubo una recuperación de manera oportuna también. Y con la relación a la vacuna, y el presidente fue reconocido. Sí. Entonces, entiendo que en materia de salud hemos avanzado bastante y también tenemos un personal sanitario que siempre está dispuesto. ¿Cuáles han sido las áreas que han mejorado el sistema de salud durante la gestión del presidente Abinader? Bueno, te voy a decir quizás, no, porque ella es del gobierno, ella va a decir que todas, pero tengo que hablar con la realidad porque los números hablan, hemos mejorado, van a siempre existir quejas y siempre hemos dicho, como dice el jefe mío, que las quejas son buenas y las críticas son buenas porque nos ayudan a avanzar y a mejorar, pero emergencia, unidades de atención primaria, remozamiento hospitalario completo, lo que tiene que ver con medicamentos, con insumos, todo lo que tiene que ver con ayudas sociales. Con relación a ayudas sociales me refiero a programas que el paciente no le genera gastos del bolsillo, porque en esta gestión se han implementado nuevos programas. Entre ellos está el programa de diálisis, donde el paciente anteriormente tenía un gasto del bolsillo de casi 30,000 pesos con el medicamento del paracalcitol. Pues en esta gestión y en esta dirección encabezada por el doctor Mario Lama y en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, pues el paciente recibe este medicamento de manera gratuita, sin tener gasto del bolsillo. De igual manera, ese mismo programa realiza la evaluación de las analíticas de lo que es la PTH, una hormona que en ello, por razón de diálisis, ¿verdad?, aumenta y no es satisfactorio, por eso se le indica el medicamento, pues no se realizaba en la red pública y en esta gestión se realiza en la red pública. También las guías farmacéuticas, que anteriormente solamente creo que eran 10 hospitales que lo teníamos, y me parece que son 10 hospitales o algo más, pero no llegaban a 20, y en esta gestión también encabezada por el doctor Mario Lama y la dirección de medicamentos dirigida por Omar García, también ha mejorado con relación a los temas de medicamentos. Igual, si nos vamos a las diferentes direcciones, tenemos también la dirección de laboratorio encabezada por la licenciada Johanny Arias, laboratorio que
no funcionaban o no realizaban analíticas que son esenciales. Podríamos mencionar en el hospital de Peralta que lo mínimo que era un hemograma no se realizaba, y al día de hoy tenemos esos hospitales que se han remozado en este gobierno y todos han sido equipados con equipos de punta. Ya que menciona los dos hospitales, las medidas que dispuso el presidente en cuanto a la migración haitiana irregular, las parturientas, ¿cómo se está llevando a cabo el protocolo de las parturientas haitianas en los hospitales? ¿Se está cumpliendo? ¿Hay algunos inconvenientes, cuestionamientos? Primero, aclarar que el protocolo no es solamente para los nacionales haitianos. El protocolo es para todos los extranjeros. De manera irregular. Para todos los extranjeros. Ahora bien. ¿En qué consiste? Ahora bien, todos sabemos que la carga mayor recae sobre nuestros vecinos. Son los que más solicitan. Sí. Son los que más solicitan. Entonces, el protocolo es el siguiente. El paciente llega, vamos a poner el caso, por lo regular es por emergencia. Cuando el paciente llega, si el paciente llega con una documentación, el de admisión registra al paciente, que eso es lo que se hace de manera regular. Ya sea extranjero o no, lo recibe una persona de admisión y esa persona pues registra al paciente. El personal asistencial no se incluye nada lo que tenga que ver con migración y asistencia. El personal asistencial seguirá haciendo su trabajo de manera regular. Admisión es que se comunica con el militar hospitalario, de seguridad hospitalaria, que es un militar, y le presenta el documento, y esa seguridad hospitalaria es que va donde está ubicado el agente migratorio y le presenta el documento que dio ese extranjero. Pero migración, después que ha pasado por el... No. Su asistencia no está negada. Su asistencia, o sea, el derecho a la salud es un derecho universal que no se está violentando. Incluso en la locución que tuvo el presidente lo dijo bien claro. La asistencia se le va a dar. Ahora bien, lo que tenemos como nuevo es verificar su estatus regular del paciente. Si está en estatus irregular, después que se le da la de alta, previo a su atención, es que no es que lo sacan del hospital. No lo acompañan. Entonces, es que se procede ya migración a hacer lo que corresponde, sin violentar la ley, porque tenemos la ley 258-04 de migración que contempla que el que está en estado irregular puede de ser deportado. Ahora nosotros, como dice la Constitución de la República en su artículo 61, que el Estado es garante de brindar salud a todo, ¿verdad? Todo el pueblo, sin importar raza, ¿verdad? Sin importar nacionalidad, también nosotros lo estamos cumpliendo. No estamos siendo inhumanos, no estamos violentando nada. Ahora, ¿qué tenemos como nuevo? La implementación del cobro para tener un retorno. Y de hecho, hemos sido solidarios porque solamente se está cuantificando en el costeo medicamentos e insumos. No se hizo un costeo como se hace regularmente, porque todo el que sabe de costeo se pone honorario médico, se pone las instalaciones, se pone todo lo que tiene que ver con recursos humanos, todo nada más no el horario médico. Sin embargo, honorario médico de bioanalista, farmacia, enfermera, todos se quedó fuera. Solamente medicamentos e insumos para tener un retorno del gasto que nos generan estos pacientes. Doctora, de verdad que muchas gracias, sumamente interesante su participación y esto que nos deja ver lo que está pasando a nivel de los servicios hospitalarios de nuestro país. Ella es la doctora Yocasta Lara, directora de los centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. Hace unos días yo hablaba con Mario, era usted que estaba ahí, no me acuerdo. Era un caso en Bonao que me dijeron de una señora, le mandé el video y me dice, no, eso es imposible. Pero ciertamente Mario tenía razón con lo que nos pasó. Así que gracias a la doctora Yocasta. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos hablamos a través de Zoom con el ingeniero civil Alex Ramírez, que nos da su perspectiva sobre este tema del jet set a un mes de la tragedia. No se muevan.